El Señor está en su santo templo. Él tiene su trono en el cielo y con ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a justos y a malvados y odia con toda su alma a los que aman la violencia. Gracias, Señor Jesús, por darnos esta nueva oportunidad de hoy escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás en tu santo templo. Sabemos, Señor, que tú, Señor, te mueves con poder en medio de tu pueblo. Sabemos que tú estás en este lugar, llenándonos cada día, Señor, redarguyendo nuestros corazones y haciendo, Señor, que nuestros corazones y nuestras vidas estén siempre direccionadas hacia ti. Te pedimos que nos bendigas, que nos permitas seguirte alabando, seguirte glorificando, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que solo en ti, Señor, encontramos vida eterna. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
que su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Que su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Que su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Las promesas del Señor son puras, son como la plata más pura, refinada en el horno 7 veces. Así es, Señor Jesús. Gracias hoy te damos por darnos de esta palabra, Señor Jesús, por hacernos entender, Señor, que todo lo que proviene de ti es lo valioso, es lo que debemos tener en cuenta, Señor, más que sobre cualquier cosa material o cualquier cosa que este mundo nos pueda otorgar o entregar. Sabemos, Señor, que tu palabra, lo que tú prometes, es mucho más valioso porque permanece para siempre. Sabemos, Señor, que tú estás en este lugar y nos permite, Señor, hoy, Señor, estar en tu presencia, Señor Jesús. Por eso estamos honrados y te pedimos que nos sigas permitiendo alabarte, Señor Jesús, y honrar tu poderoso nombre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
seré santo, seré ungido y renovado, y seré limpio, y seré santo, seré ungido y renovado. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto sobre mí. Estoy aquí, Señor Jesús, ante Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar. Salvador, extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, Seré limpio, por tu sangre, seré santo, por tus llagas, seré ungido por tu aceite, y renovado, tu palabra, seré limpio, por tu sangre, seré santo, por tus llagas, seré ungido por tu aceite, y renovado, tu palabra, extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto sobre mí. Señor Dios mío, mírame y respóndeme y llena mis ojos de luz, que no caiga yo en el sueño de la muerte. Yo confío en tu amor, mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Así es, Señor Jesús, hoy estamos, Señor, ante ti, confesándote y diciendo, Señor, que confiamos en tu amor, confiamos en que tú, Señor, estás siempre con nosotros, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos cada día más de cánticos, Señor Jesús, más de alabanza, Señor, muchas adoraciones, Señor, salgan de nuestra boca, Señor Jesús, como muestra de agradecimiento, Señor, por tu salvación, Señor Jesús, por tu amor, Señor, y por tu palabra en nuestras vidas, Señor Jesús. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo la vida de tu siervo, el apóstol Álvaro. Bendícelo, Señor Jesús, llénalo, Señor, cada día más, Señor, de tus enseñanzas, Señor Jesús, llénalo cada día más, Señor, de tu amor, Señor Jesús, y sobre todo, Señor, de tu certeza, Señor Jesús, para que por medio de él pueda fluir tu unción, Señor, y tu palabra a través de todo este pueblo, Señor, que buscamos anhelantemente de ti, Señor Jesús. Asimismo, hoy te pedimos por el pastor Germán. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo a tu siervo, llenándolo, Señor, de tus palabras de vida, Señor Jesús. Que esa palabra, Señor, entre con amor, Señor, y con convencimiento, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que no dudemos jamás, Señor, que es tu palabra, Señor, y que en ti, Señor, podemos encontrar la verdad. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Salmo 103, en el verso 13. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, exaltándote, glorificándote, dándote la alabanza, la gloria, la honra y el honor.
Te pedimos que por medio de esta palabra nos hables, nos edifiques en la fe en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Entonces en el Salmo 103, en el verso 13, en la Nueva Versión Internacional, dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Bueno, en este pasaje del Salmo 103, el Señor una vez más está tratando la temática que tiene que ver con el temor de Dios o con el respeto que toda la creación, todo el universo, el infinito, todo lo creado por Dios y que existe porque Dios lo creó. Si Dios no lo crea, no existe. Y cuando me refiero a la existencia, no hablo solamente de los seres vivos, sino de todo lo que es. Por ejemplo, una galaxia que el ser humano no la conozca, pero que exista. Esa galaxia existe porque Dios la creó. Si Dios no la hubiese creado, no existiría. Y entonces les decía que este Salmo 103 en el verso 13 está tratando justamente eso, una vez más la temática del temor o el respeto que le es debido a Dios de parte de toda la creación, tanto dentro de la tierra, que es algo mínimo, ínfimo prácticamente, comparado a la extensión infinita de lo creado por Dios. ¿Listo? Pero el punto es que toda la creación y las criaturas le debemos a Dios respeto. ¿Por qué? Porque Él es el creador, justamente. Nosotros no nos creamos, nosotros no nacimos, no existimos por una coincidencia de los astros o de las condiciones físicas, en fin. No, hay una creación, hay una autoría de Dios en toda la creación. Y entonces, como Él es el creador, nosotros las criaturas le debemos respeto, porque es muchísimo mayor el que crea que el que es creado. Esa es una de las razones por las cuales nosotros a Dios nuestro Señor le debemos respeto. Y entonces aquí está diciendo, lo voy a leer conforme a la Nueva Versión Internacional: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: está refiriéndose a la compasión de Dios y compara, para que nosotros entendamos cómo es la compasión de Dios, la compara con la compasión que que un padre tiene con sus hijos. Los padres, los que tenemos esa experiencia, las madres mucho más, pues lo normal en su absoluta mayoría es que sientan compasión por sus hijos. ¿Por qué? Y mire, esto nos permite entender la condición de Dios como creador. ¿Por qué eso? Porque hace parte de su ser. Un bebecito que estuvo en el vientre de la mamá, que se benefició de su calor, se benefició de su alimentación, se benefició de su cuidado, de su protección, pues para la mamá es alguien absolutamente digno de compasión y merece que la mamá y también por supuesto el progenitor, el padre, le tenga toda la compasión y responda ante sus necesidades, ante sus solicitudes, ante la zozobra que puede vivir, experimentar una criatura. Pues los padres una y otra vez estaremos
prestos a ayudar, a defender, a procurar el bien de nuestros hijos. Entonces, de igual manera funciona nuestro Padre Dios, nuestro Creador. Así como somos de compasivos los progenitores, así es de compasivo Dios. ¿Con quiénes? Con quienes le respetan. Esto es muy importante. ¿Listo? Muy importante. Y uno dirá, pero pues no que es Dios. ¿Por qué no lo es con todos? Con los que lo respetan y con los que no lo respetan, o con quienes lo irrespetan. Pues, a ver, es una aseveración o es un interrogante que a la verdad es, como le digo, difícil de explicar. ¿Por qué? Porque la razón cae de su peso. Si hay una persona que irrespeta a Dios, ¿por qué lo irrespeta? Porque no lo reconoce, porque no le ve ningún atributo, porque no le ve ninguna dignidad, ningún merecimiento, porque no reconoce en Dios ninguna superioridad, por eso no lo respeta. Y entonces Dios, con una persona así, ¿qué puede hacer? Una persona que puede estar en la peor necesidad, en la peor angustia, y en lugar de pedir el favor de Dios, lo que hace es maldecir y renegar y hablar mal de Dios. Entonces, a Dios en esas condiciones pues es muy difícil. Y miren, para entender esto mejor, miremos lo que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a la clase sacerdotal de su época, a los fariseos, a los doctores en la ley, a los sacerdotes, y les está diciendo algo. Les dice: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. ¿A qué deseo se refiere? Al deseo que en la clase sacerdotal contemporánea del Señor Jesús había. ¿Cuál era ese deseo? Matar al Señor Jesús. Recordemos que la muerte del Señor Jesús fue programada. Los fariseos, los sacerdotes, los doctores en la ley planearon, estaban buscando la oportunidad de poder capturarle, de poder juzgarlo y posteriormente de darle muerte. Ya sabemos que eso lo hicieron, entre otras, porque le tenían envidia. Y la envidia pues es de los peores sentimientos que el ser humano puede tener. Y por esa envidia la clase sacerdotal contemporánea del Señor Jesús lo quería matar. Ese deseo de matar al Señor Jesús es un deseo que está en el diablo. El diablo se levanta contra el Señor Jesús, contra Dios, contra la palabra de Dios, contra todo lo que es objeto de culto. Y en este caso, pues el objeto de nuestro culto es el Señor. ¿De acuerdo? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y entonces aquí hay que tener en cuenta algo. La persona que le tiene temor o respeto o reverencia a Dios es una persona en quienes los deseos del diablo no tienen cabida, no tienen espacio. ¿Por qué? Porque no los tolera. Una persona que respete a Dios
nunca va a querer levantarse contra Dios. Y si viene alguien a decirle que lo haga, que se levante, que lo niegue, que reniegue de Dios, que lo desconozca, esa persona no va a prestar atención, se va a negar rotundamente. ¿Por qué? Porque esa persona tiene temor de Dios. Y entonces, mire lo que dice, complementando lo que dice en el Salmo 103, verso 13, con lo que dice Juan, capítulo 8, verso 44. Dice, podríamos decir, a los que temen al Señor, con temor reverente, con respeto, el Señor los considera sus hijos. ¿Listo? Hay otro grupo de personas que no tienen temor reverente de Dios, no tienen respeto de Dios. Dios, ¿qué dice con respecto a ellos? Son hijos del diablo. ¿Y cuál es la característica de los hijos del diablo? Que los deseos del diablo quieren hacer. Los deseos de vuestro padre, el diablo. ¿Cuál era ese deseo? Matar al Hijo de Dios. Entonces, aquí hay que hacer muy bien esa diferencia. Y por eso es que la Escritura hace esa diferencia, la Escritura la hace claramente. La Escritura hace diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El Hijo de Dios es el que en su corazón tiene los deseos de hacer la voluntad de Dios. El hijo del diablo es el que en su corazón tiene los deseos de hacer la voluntad y cumplir el propósito del diablo. Ese es un hijo del diablo. Y lo está diciendo el Señor Jesús. Ahora, ¿un hijo del diablo puede hacer los deseos de Dios? ¿O en el corazón de un hijo del diablo está el deseo de hacer los deseos que están en el corazón de Dios? No. Asimismo, un hijo de Dios no tiene en su corazón los deseos de hacer, el deseo en su corazón de cumplir con los deseos y los propósitos del diablo. El Hijo de Dios quiere hacer y llevar a cabo los deseos de Dios, y el hijo del diablo quiere hacer y realizar los deseos que están en el corazón del diablo. Esa diferencia hay que hacerla muy bien. Muy bien, y aquí es importante decir algo. El temor a Dios debe ser permanente en nosotros, haciendo, como dice la Escritura, un culto racional, permanentemente utilizando nuestra razón, nuestro pensamiento. Debemos procurar, centrarnos, esforzarnos con diligencia en practicar el respeto o el temor a Dios. Cuando a nuestra mente vengan pensamientos que no los reconocemos como pensamientos y deseos de Dios, pues rápidamente hay que desecharlos. Hay que cubrirse con la sangre de Jesucristo y abandonar esos deseos, esos pensamientos. Porque el diablo es atrevidísimo. A ese no se sonroja por nada. Y si él puede colocar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, los deseos de él, pues lo va a hacer con el propósito de derribarnos de la fe, con el propósito de hacernos caer, de herirnos de tal forma que ya no nos podamos levantar. Por eso hay que ponerle mucho cuidado. Entonces le decía, importantísimo perseverar en el temor reverente a Dios. Trae todos los beneficios. Primer beneficio, que somos considerados hijos de Dios. Es un beneficio, ¿por qué? Porque Dios Padre nos va a tratar con compasión. Dios se va a compadecer de nosotros, sus hijos, quienes le tememos.
Y si Dios se compadece, pues nos va a ayudar en todo momento, en toda situación. Mire lo que dice en el Salmo 147, verso 11. Dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Qué tremendo este verso. ¿Qué sucede con el corazón de Dios con respecto a las personas que le tienen un temor reverente? Que el Señor se complace. El Señor lo ve a usted, me ve a mí, creyendo, reconociendo al Señor Jesucristo, alabándole, dándole gracias, dependiendo de Él, preguntándole, sirviéndole. Y el Señor siente complacencia, siente agrado, le da alegría vernos así. Y alguien dirá: pero es que yo cometo errores. Por supuesto, todos cometemos errores, los hemos cometido, los estamos cometiendo y los seguiremos cometiendo. ¿Por qué? Porque somos así, falibles. Pero mientras temamos al Señor, la sangre de Cristo nos va a estar limpiando permanentemente, casi automáticamente. Cuando una persona persevera en el temor a Dios, la sangre de Cristo ahí va a estar limpiando, purificando, justificando a esa persona que en medio de su debilidad se esfuerza por tener un temor reverente delante de Dios. Entonces dice: se complace Jehová en los que le temen. ¿Y qué más? Y en los que esperan en su misericordia. Qué bonito eso, hermano. Qué profundo eso. Se complace Jehová en los que le temen y en quienes esperan en su misericordia. Cuando uno ha avanzado en el temor reverente a Dios, en el respeto a Dios, algo de lo que va siendo consciente es que uno no se merece nada, y que todo lo que llegue a nuestras vidas de parte de Dios es por su misericordia. ¿Y por qué digo que cuando una persona avanza en el temor a Dios, en el temor reverente a Dios? Porque uno se va dando cuenta de sus debilidades, uno se va dando cuenta que quiere hacer el bien. Usted y yo, ¿cuántas veces nos hemos propuesto hacer el bien? ¿Y cuántas veces hemos sido defraudados de nosotros mismos porque ese bien que hemos querido, anhelado, deseado hacer, no lo hemos podido hacer? Y tristemente hacemos el mal que no queremos. ¿Listo? Entonces, eso hace que en nosotros no haya dignidad ni merecimiento. Y lo que venga a nuestras vidas de parte de Dios viene como una misericordia. Viene porque el corazón de Dios es movido a misericordia con respecto a nosotros y nos quiere ayudar. Y entonces mire, es mejor, hermano, es mejor que nosotros vivamos nuestra vida, como lo dice aquí, esperando en su misericordia. Lo que Él nos quiera dar, lo que Él nos quiera entregar, lo que Él nos quiera permitir, conforme a su misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es mejor que la vida, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque la misericordia de Dios está sobre toda la tierra. Entonces, cuando yo espero en la misericordia de Dios, estoy esperando en algo que es extraordinario. Así como es Dios, es su misericordia. Yo prefiero esperar en la misericordia de Dios que en cualquier esfuerzo humano. Las fuerzas humanas, ay, hermanito, no nada. A veces
una sesión de entrenamiento de 30, 45 minutos nos deja en la cama prácticamente. Entonces, ¿yo qué voy a confiar en eso? ¿En cuántas ocasiones teniendo el conocimiento, en cuántas ocasiones teniendo la experiencia, el conocimiento, la experticia, aún así cometemos errores? Entonces uno tiene que vivir esta vida y procurar ir a la fija. ¿Cuándo vamos a la fija? Cuando esperamos en su misericordia, cuando nosotros somos conscientes que nos debemos esforzar, que debemos ser diligentes, que si soy un estudiante debo estudiar, que si soy un trabajador debo trabajar, esforzarme y trabajar de la mejor manera, pero siempre confiando y esperando que la misericordia de Dios esté sobre ese estudio, esté sobre ese trabajo, esté sobre las labores, los desvelos de una ama de casa, de un padre de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo lo que hagamos, sobre todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, como dice la epístola del apóstol Pedro, sobre nuestra virtud, la misericordia de Dios, sabiendo que la virtud nuestra es para mirar con microscopio electrónico, muy poquita, pero sobre eso que venga la misericordia de Dios. ¿Listo? Y entonces se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Cuando nos ve así el Señor, respetándolo, esperando en su misericordia, Él está contento. Él dice, estos están como deben estar, están bien ubicados, no se creen nada, no tienen ninguna pretensión, nada. Están en el punto en que deben estar. Y ahí viene el derramamiento de la misericordia de Dios. Mire lo que dice el Salmo 33, verso 18. El ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Nuevamente, ¿qué sucede? ¿Qué beneficio tenemos? Incluyámonos ahí. ¿Qué beneficio tenemos los que tememos o reverenciamos o respetamos al Señor? Que el ojo de Jehová, la mirada de Dios está sobre nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, no para condenarnos, no para ponernos tropiezo, no para hacernos resbalar, no, para ayudarnos, para favorecernos, para levantarnos, para consolarnos, para galardonarnos inclusive. Y dice, sobre los que esperan en su misericordia. Nuevamente, el Señor quiere que nosotros vayamos a la fija. ¿Y cuándo vamos a la fija? Cuando esperamos en su misericordia. Dice, mire lo importante de tener respeto por el Señor. Salmo 85, verso 9, dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra, la gloria de Dios. Bueno, dice, ciertamente cercana está su salvación. La persona que tiene temor reverente a Dios, cerca de él va a tener la salvación de Dios. Mire, por eso es que el rey David lo decía, ¿sí? Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré tranquilo. ¿Por qué? Porque cercana está la salvación del Señor. ¿Qué hace que la salvación del Señor esté cercana a nosotros? Que nosotros le respetamos, le reverenciamos con todo lo que eso involucra. ¿Listo? Qué bueno tener uno la salvación de Dios cercana. Si usted está en su casa, la salvación de Dios está cercana. Estás en el caso, por ejemplo, de unos padres de familia, la salvación está cercana a esa madre que teme al Señor,
que espera en su misericordia, ese padre de familia que le teme, que espera en su misericordia. La salvación de Dios está cercana de sus hijos, está cercana de su trabajo, está cercana de su economía. Ahí se va a ver la misericordia de Dios, la salvación de Dios cerquita de esa familia. Qué bueno, por eso uno como padre, como responsable, debe esforzarse que en su casa se honre, se le tenga temor reverente al Señor. Importantísimo unirse con una creyente en matrimonio. Una creyente debe unirse con un creyente en matrimonio. Eso del yugo desigual, eso es duro. Yo en mi vida, solamente en una ocasión, y porque vino de parte de Dios, he visto que una persona creyente con algo de fe, se una en yugo desigual con otra persona. ¿Por qué? Porque pues uno ve poquita fe, poquita entrega, poquita dedicación. Y hay que entender algo, hay personas que no son creyentes, pero que son correctas en su comportamiento. ¿Listo? Por eso se pudo llevar a cabo ese matrimonio en yugo desigual. Si no, el yugo desigual, hermano, si hay una persona que tiene llamado de Dios, peor que tiene ministerio, una persona a quien Dios llama con un propósito grande y que se une en yugo desigual, uy, Dios mío, eso es durísimo. Dice el Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire, complemento de lo que dice el Salmo 34, a la que dice el Salmo 85. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Podríamos decir, ¿en qué sentido está cercana la salvación a los que le temen? En el sentido en que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como Dios está cercano, lo defiende. ¿Cómo lo defiende? Al hombre, a la mujer que teme a Dios, por medio del ángel de Jehová. O sea, yo he dicho, cuando una persona se mete con un creyente a robarle, a defraudarlo, a engañarlo, ay, hermano, qué mal que le va. No se mete con el creyente, se mete con uno que está cercano a él. Cuando hay un complot, cuando quieren hacer caer a una mujer, a un hombre temeroso de Dios, no prospera esas intenciones, no prosperan. Si no, mire la historia de Daniel en el foso de los leones. Mire la historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego. Mire la historia de José en Egipto, cuando estuvo en la casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel. ¿Por qué les fue tan bien en esas circunstancias tan terribles? Porque cercana estaba la salvación de Dios a sus vidas, porque el ángel de Jehová estaba ahí, alrededor de ellos, con su espada desenvainada para favorecerlos. En el Salmo 34, verso 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué falta a los que le temen al Señor, a los que respetan, a los que reverencian al Señor? Nada, absolutamente nada. Ahí el Señor va a estar supliendo, proveyendo. Él tiene todos los medios, todas las formas están a su alcance para suplir, para proveer. Uno quisiera decir, Él
o sea, que Dios se da la forma para suplir. Pero no, es que Dios tiene todas las formas posibles para suplir. En una ocasión a un siervo, a un temeroso de Dios, Elías el tisbita lo mandó a un desierto, a un lugar rocoso, al arroyo de Querib, y allá lo sustentó. ¿Por medio de quién? De cuervos. Los cuervos por la mañana le llevaban carne, y había un arroyo del cual Elías se hincaba y tomaba agua del arroyo. A su pueblo Israel lo sustentó con agua de la roca. A su pueblo lo sustentó con el maná. El pueblo de Israel en el desierto no tenía el dinero, porque dice que salieron riquísimos, pero no tenían dónde hacer remesa y no necesitaron hacer remesa. El Señor les iba proveyendo. Ellos en sus campamentos no tenían despensas ni bodegas para los alimentos. Nada. ¿Por qué? Porque la provisión llegaba cada día en su justa medida. Podemos entender que en esa época, mire, murieron, dice que quedaron tendidos en el desierto, los mayores de 20 años, excepción hechas de Josué y Caleb, quedaron tendidos en el desierto, pero no murieron por enfermedades secundarias a la obesidad, como la enfermedad coronaria o la hipertensión arterial o la diabetes. No, murieron algunos ya en edad avanzada, otros en batallas, algunos murieron y otros el Señor sabrá, pero recibían el alimento en su justa medida. ¿Por qué? Porque nada falta. El Señor, como le digo, Él tiene todas las formas para proveer, todas. Él no se queda sin recursos cuando de proveerle a su pueblo se trata, o a sus hijos o a una familia. Nosotros, como creyentes, lo hemos visto claramente, hasta la saciedad, cómo nos ha provisto Dios. O sea, ustedes saben que yo no recibo sueldo como médico hace 17 años casi. Cuando trabajaba como médico, sí, obvio, recibía mis honorarios, pero de ahí en adelante son ya 17 años de pura y gloriosa bendición de Dios, de oportuna, abundante bendición de Dios. Nada nos ha faltado, nada. Salmo 145, verso 19, qué bonito esto, dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Mire que cuando nosotros aprendemos, porque eso es un aprendizaje, eso es algo que se va dando progresivamente, aprendemos a tener temor reverente por el Señor, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Como dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. ¿Listo? Por eso en el versículo, unos 2 versos que leímos, Salmo 137, dice que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ese deseo, ese anhelo que puede estar en su corazón, en el mío, pongámoslo en el altar de Dios. Y Él, conforme a su voluntad, nos concederá el deseo de nuestro corazón. Y cuando Dios concede el deseo de nuestro corazón, eso es para bendición. ¿Por qué digo eso? Y aclaro eso. Porque una persona puede tener un deseo en su corazón y lo puede conseguir por sus propios medios. Le voy a poner un ejemplo. Un hombre, una mujer
en alguna época de su vida pueden decir, no, yo tengo el deseo de una compañera, de un compañero, de un amor, como dicen, y se lo consiguen, si eso es sencillo, eso es botado, pero no esperaron en su misericordia. ¿Qué es lo correcto? Esperar en la misericordia. Cuando ese compañero, cuando esa compañera, cuando ese amor viene como una misericordia de Dios para la vida personal, eso es una bendición. Por eso dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la misericordia de Jehová. Y yo le puedo decir, la que haya esposo halla el bien y alcanza la misericordia de Jehová. Esa área, todas las áreas deben ser una misericordia de Dios para nuestras vidas. Pero esa área, hermano, eso sí que es de las más impactantes, de las que más impactan nuestra vida. Mire, en estos días hablaba con un creyente que no es de nuestra iglesia, no, y creyente de toda la vida, con abuelo creyente, como él dijo, mi abuelo era un patriarca, fue de los primeros que llegó con el evangelio, murió de más de 100 años. Mi papá nació en un hogar de creyentes, y por supuesto yo nací en hogar de creyentes, y me decía, yo me casé en yugo desigual, y hace 32 años me casé, dijo él, y apenas mi esposa se vino a convertir hace 7 años, o sea que se demoró 25 años para convertirse. Y eso yo creo que el Señor le concedió. Por eso le digo, eso es bien difícil. Es mejor que nosotros todas las áreas de nuestra vida, y especialmente esa, esperemos y anhelemos que venga como una misericordia de Dios para nosotros. Es lo mejor. Cuando eso sucede, cuando en su corazón está eso, que ese deseo y los otros deseos, el Señor se los conceda conforme a su misericordia, puede hacer que no tarde. ¿Por qué piensa que de aquí a que Dios se anime a concederme eso pasará mucho tiempo? No, Dios es sabio. Dios es sabio. Dios, mire, Dios lo puede hacer en el tiempo de Él. En el caso mío fue así, en cuestión de semanas. Cuando yo decidí esperar en su misericordia, el Señor no se tardó. Entonces es mejor esperar en la misericordia de Dios, y así con todo. No vaya a pretender enriquecerse rápido. Espere en la misericordia del Señor. Trabaje bien y administre muy bien. Y no deje de sembrar. Sea diligente sembrando en el reino de los cielos. Diligente, rapidito, no sea lento. Lo digo porque tengo que decirlo, porque para eso me ha puesto el Señor. Mire, para terminar, Salmo 25, verso 14. ¿Qué más trae el temor reverente a Dios? La comunión íntima de Jehová está con los que le temen. Cuando el Señor encuentra, busca incluso, porque eso no pulula. Hombres y mujeres temerosas de Dios, eso no, verdaderamente no. El Señor tiene que buscar, como buscó a David. A David lo buscó y lo halló. ¿Listo? Cuando el Señor encuentra a una mujer temerosa, cuando el Señor encuentra a un hombre con temor reverente a Dios, hace una relación íntima, una comunión íntima con esa persona. Dios le empieza a hablar, Dios le empieza a dar a conocer características de Él,
de sus hechos, de lo que Dios hará, de lo que ya hizo, de lo que está haciendo. Digámoslo así, Dios se abre a esa persona un poquito para que lo conozcamos más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el Señor se complace con los que le temen. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos delante de ti. Yo coloco los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido les bendigas, les multipliques y les prosperes. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tú acampes a nuestro alrededor. Que tu salvación esté cercana, Señor. No necesitamos, todos necesitamos tenerte a ti como un Dios cercano, pero ya hemos visto que es necesario que en nosotros haya un temor reverente y en esa medida tú vas a estar cerquita de nosotros. Cuando te invoquemos vas a escuchar, vas a responder rápido, oportunamente cuando lo necesitamos. Por eso es necesario que perseveremos en el temor, en la reverencia, en el respeto, en la dedicación a ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Todos necesitamos de tu ayuda. Que venga tu ayuda, que venga tu gracia, Señor. Que venga tu gracia sobre la Iglesia Torrefuerte, sobre cada uno de sus miembros. Que el favor inmerecido de Dios esté sobre la Iglesia Genezaret, sobre cada vida, sobre cada familia, Señor. Que venga ese favor inmerecido sobre nosotros, descienda esa gracia, esa bendición, eso que no nos merecemos, pero que tú nos lo quieres entregar, Señor. Que venga sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, háblanos a nosotros a través de las Santas Escrituras, en sueños, en visiones, en revelación. Háblanos para que cada día, Señor, nuestro deseo sea honrarte y reverenciarte más a ti, Señor. Bendecimos la vida de nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, su casa, Señor, todo este ministerio apostólico. Cada uno de los pastores están en tus manos. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.